que tenga que salir Carla, antes de que cerremos, está el de cabeza de vaca, que me parece también representativo de la, pues la inmoralidad, la hipocresía en la oposición. Cabeza de vaca, quien está básicamente pidiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está promoviendo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia para anular orden de detención, mi querido Jorge Armando Rocha. Así es. Lamentable la actuación de Cabeza de Vaca. Quiere que le borren sus pecados los ministros de la Corte. Ojalá que no se presten a ese juego perverso de Cabeza de Vaca, porque el propio presidente, ministro de la Corte, Saldívar, dijo y advirtió en su momento que la peor de las corrupciones es cuando se vende la justicia. Ojalá que no caigan en la tentación estos ministros de borrarle sus delitos, porque la FGR ha sido muy firme en la investigación por delincuencia organizada y lavado de dinero, que son delitos graves. Esto ya se llevó ante un juez, el juez ordena la orden de aprehensión y con argucias legaloides, el señor Cabeza de Vaca no solo ha querido y ha tratado de tener fuero, sino ahora quiere que le borren su historial, y eso sería un contrasentido a la búsqueda de justicia. Y bueno, pues sería impensable, impensable que el Estado mexicano perdiera esta batalla, porque ya es un asunto de Estado que involucra a diversas instituciones. ¿Y cómo quedaríamos ante el gobierno norteamericano que ya está pidiendo información del señor Cabeza de Vaca? Ya le echaron el ojo desde Estados Unidos, ya dijeron, a ver, aquí el señor vino y tiene tantas propiedades y está en una lista de posible lavado de dinero. Entonces sería impensable, no quiero pensar, sería una catástrofe que desde aquí ministros lo blindaran, no solo ratificando que tiene fuero el señor, sino además que ya no tiene delitos. Y bueno, pues está en esta carrera contra reloj, Cabeza de Vaca, porque el próximo año de cualquier manera pierde el fuero, ya sin discusión, porque deja de ser gobernador, pero está ganando tiempo y está arrinconando o trata de arrinconar a la justicia. Obviamente también está apoyado por estos grupos panistas que de forma muy lamentable están defendiendo a este delincuente. Hace unos días estuvo ahí con él, fueron a rendirle pleitesía tanto Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, como Santiago Krill, que será de las voces más importantes de Acción Nacional en el Congreso. Así que, ¿qué le deben? Pues son obviamente personajes que se prestan a este círculo de complicidades, pero sería lamentable que la Corte asumiera esta decisión. Esperemos que la desechen por completo, Vicente, estimada Carla. Perdón, Vicente, es que yo no te estoy escuchando. No sé si la audiencia sí, pero yo no te estaba escuchando, Vicente. Bueno, pues ahí me veo a cuadro, entiendo que estoy al aire, y bueno, ya comenté lo que Cabeza de Vaca, pero Vicente, lo que pasa es que no te estoy escuchando, pero ya estamos abordando estos asuntos que conciernen a la justicia y a las injusticias en este país. Y por supuesto, Cabeza de Vaca está jugando en este sistema que sigue teniendo, obviamente, problemas y eh, hoyos negros, y hay abogados que conocen bien este sistema y en ese sentido, pues Cabeza de Vaca va a la corte. Ojalá que este asunto, insisto, se resuelva rápido, porque tiempo ya ganó el señor Cabeza de Vaca en esta discusión, en este juego de la papa caliente, primero acudiendo al Congreso local y después a la corte diciendo tengo fuero, y ahí sigue gobernando el señor. ¿Me escuchas ahora, Jorge Armando? Ahora sí ya estamos. Bien, muy bien. A ver, le decía, Andrea, te propongo el tema de Silvano Aureoles. Hay dos, por lo menos dos diputados federales de Morena que han ya
puesto las bases para promover una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el gobernador perredista de Michoacán por su presunta responsabilidad en los delitos de traición a la patria, ejercicio ilícito del servicio público y peculado. Todo por esta campaña que se fue a hacer a Estados Unidos para disque hablar de una narcoelección. Y bueno, no vamos muy lejos, ya salió a defenderlo Jesús Zambrano, lo que no debe prendernos, ¿no? No nos debe sorprender, Vicente, desde hace muchísimos años hemos sabido qué clase de criminal gobierna el estado de Michoacán. Acuérdense ustedes que terminando la jornada electoral más reciente, en donde se renovaron 15 gubernaturas, una de ellas, por supuesto, el estado de Michoacán, lo que hizo el grupo de los conservadores, de los partidos opositores PRI, PAN, PRD, fue tratar de ganar la narrativa de que ellos habían ganado y Morena había perdido. Primero diciendo que había perdido una mayoría, pues calificada que nunca tuvo dentro de la Cámara de Diputados y luego diciendo que había pues perdido otra serie de situaciones como el estado de Querétaro, como el estado de Chihuahua y como el estado de San Luis, a pesar de que pues han sido partidos aliados tanto el PT como el Partido Verde, partidos que postularon al candidato ganador como gobernador allá en San Luis Potosí, pero cuando no les dio ninguna de esa narrativa, inició Silvano Aureoles a decir que Morena estaba aliado con el narcotráfico. Y fíjate qué gracioso, ¿no? Este gobernador que ha estado tan cerquita de los gobernadores de Acción Nacional, tan cerquita del expresidente Felipe Calderón, del expresidente Enrique Peña Nieto, ellos que sí tienen investigaciones serias, documentadas por una serie de periodistas que han tenido que salir del país, uno de ellos un colaborador tuyo, Vicente, como es Jesús Lemus, con sus dos obras recientemente publicadas por HarperCollins, como lo son Jaque a Peña y también, por supuesto, el licenciado Genaro García Luna, una verdadera tragedia que ellos que sí tienen documentadas relaciones con el narcotráfico, y no solo relaciones de acuerdos con el narcotráfico, sino haber recibido sobornos millonarios de parte de todas y de todos ellos, pues se prestan a decir que es Morena quien está aliada con el narcotráfico. Y fíjate qué curioso que su argumento era que Alfredo Ramírez Bedoya, el candidato de Morena, ahora gobernador electo de Michoacán, había ganado en aquellos municipios donde gobernaba el narco. Fíjate, un gobernador que dice reconocer que en municipios de su estado gobierna el narco. Y luego te pones a ver en dónde ganó él en su elección a gobernador y casualmente sigue siendo también esos municipios, o pasaron de dos sopas. Una, o él también se alió con el narcotráfico cuando él se presentó a las elecciones, o dos, esos pueblos se hicieron narcotraficantes o del narcotráfico en su gestión. Es lamentable que Silvano Aureoles se olvide de su pueblo, se olvide de las y los michoacanos y se preste a las grillas y a la politiquería. Mira, fíjate qué tan entrelazados están los temas de Cabeza de Vaca, de Silvano Aureoles, porque acuérdense ustedes que cuando se gira la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, el primero en dar el grito en el cielo, el primero en salir a defenderlo, fue nada más y nada menos que Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. ¿Y qué tan entrelazado está también con el tema de la consulta popular? Porque el argumento que más decían los opositores de este ejercicio democrático era que la ley no se consulta. Y esos que dicen que la ley no se consulta, pues son los primeros en ampararse cuando la ley se va a aplicar. Son los primeros en acudir a los tribunales y a las instancias de mayor jerarquía para apelar decisiones de los juzgados. Son los primeros en ir con la Suprema Corte de Justicia de la Nación a decir persecución política. En mi caso no se debe aplicar la ley. La doble moral siempre está presente en la derecha, siempre está presente la hipocresía y lo hemos visto no solo en Cabeza de Vaca, en Silvano Aureoles, sino en absolutamente todos los dirigentes de estos partidos. Y a mí me parece lamentable, Vicente, porque yo sé que habrá algunas personas honestas que por sus valores conservadores pues encuentren en el PAN o en el PRI o en el PRD alguna opción electoral, pero me parece lamentable que los dirigentes de estos partidos, que los gobernadores y los representantes no les den una opción digna de representatividad, nunca se las dan. Es más,
pues incluso se ridiculizan. Ustedes recordarán cómo Silvano Aureoles estuvo horas fuera de Palacio Nacional, a pesar de que ya le había dicho el presidente de la República que no lo iba a recibir. Y a mí me parece un acierto, porque el presidente de la República, a diferencia de ellas y de ellos, no se reúne con el narcotráfico como lo representa Silvano Aureoles, gobernador del estado de Michoacán. Así es. Carla, para la última ronda, si me permites, hoy también fuimos testigos de un episodio muy interesante de